Los nombres que mencione, por favor, me pueden confirmar si se encuentran en la sala. Francisco Marcos Martínez. Buen día, buenas tardes, aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. Juan Martínez Rubio. Emilia Andrea Tlaxca. Anastasia Hernández Presente. Vera. Perfecto. Anastasia Hernández. Los que no mencioné es porque ya los vi en la sala, entonces denme un minuto para dar tiempo a que ingresen los demás ponentes. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Bueno, creo que ahora me toca participar en esta sala. sí, Tatiana. Ya habíamos Ah, visto tu asistencia. Estábamos nombrando a quienes vemos que no han ingresado para poder ah, dar inicio. Muchas ah, gracias. gracias a ti. Muy buen día a todos y todas los asistentes y participantes de este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Socorro Guerra, agradezco su asistencia y para esta mesa de trabajo y poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener nuestros micrófonos y también nuestras cámaras apagadas. Sin embargo, ya al final estaremos haciendo una ronda de preguntas y respuestas. En este momento comentaré la dinámica de participación. Cada ponente contará con 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Se les pide que a quienes tengan la presentación o una presentación ya lista pueden compartirla. En caso de que tengan alguna falla técnica, bueno, pues hay un staff en esta ocasión en que puede apoyarnos. Una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abre la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, damos la palabra a las y los asistentes. Pueden levantar su mano y también escribir sus preguntas en nuestro chat. Va a ser muy importante su participación en este congreso y en estas ponencias. Iniciamos con Francisco Marcos Martínez con la ponencia Cómo transmitir cultura de los pueblos originarios, el caso de Radio Candela, lengua ñato en las comunidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les recuerdo, tienen de 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Adelante, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto. Agradezco la invitación, la aceptación para participar en este evento, un evento que llama mucho la atención y justamente hablando y tratando este tema de la enseñanza de la lengua materna en 9 comunidades otomíes en el municipio de Amanalco, acá en el Estado de México. Es un proyecto justamente que, bueno, yo soy académico, pero me llamó mucho la atención de encontrar en los medios digitales, como en el Facebook, un programa titulado Programa Intercultural en la radio de promoción y difusión de la lengua otomí. Después lo empecé a explorar y empecé a escucharlo. Y justamente empecé a escuchar
bueno, las distintas estrategias que están utilizando, bueno, pues este director y su auxiliar, y me llamó mucho la atención. Me llama la atención porque estamos en un lugar en donde la lengua se encuentra en peligro de extinción, y eso, bueno, pues el hecho de que haya una iniciativa que para mí es bastante interesante, que se esté ocupando de enseñar la lengua otomí a través de los medios digitales. Aclaro que tiene ciertas limitaciones, no es para todo el público, atendiendo la situación de que es un municipio que se encuentra grados de cierta marginación, entonces va también para ciertos sectores. Eh, este, este programa, justamente yo hice una revisión hasta el día 14 de noviembre, y justo empezó el 2 de mayo. Ha transmitido 20 sesiones, ha hecho 20 sesiones de trabajo. Generalmente transmiten los lunes a las 9 de la mañana, y así sucesivamente eh, van trabajando. Hay ocasiones que no se llega a transmitir, sin embargo, bueno, hay cierta regularidad en su producción. Yo hago este trabajo con una perspectiva desde la antropología virtual. Yo soy antropólogo, entonces por muchos años se ha trabajado mucho desde la etnografía tradicional, de hacer trabajo de campo, interactuar cara a cara, ubicar a las personas que te ayudan como informantes, pero la antropología, y utilizando su método etnográfico, también se ha innovado, y hoy día también podemos hablar de esa etnografía virtual. Entonces yo me ocupé en esta primera etapa más de la información que yo pude obtener a través de los medios digitales. Pues estuve en contacto de manera virtual con el maestro instructor, y también le hice algunas preguntas que hasta el momento no me contestó, pero creo que da para más este proyecto, seguir teniendo contacto con ellos por un lado, pero también creo que llevar a una segunda etapa, ocuparnos de esta interacción cara a cara que nosotros, que bueno, que en nuestro método de trabajo, así es como nosotros recuperamos la información. En esta primera etapa me llamó la atención que de 20 programas tienen alrededor de 9,000 reproducciones, tienen cerca de 1,000 likes, tienen pocas de compartir, bueno, relativamente simbólico, pero el hecho de que tenga 9,000 reproducciones me llama la atención, y me llama la atención por el hecho de que hace un rato yo señalaba justamente de que, bueno, pues es un municipio indígena con grados de pobreza, de marginación. Entonces hay ciertos sectores que no tienen acceso a los medios digitales como es, y bueno, esta forma de trabajar en el Facebook. Eh, pero ya escuchando cada uno de las sesiones, bueno, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, pues yo soy académico, soy hablante de la lengua, soy nativo de esa región, y empecé a escuchar que hay ciertas áreas que deben de atenderse. Por ejemplo, no hay una didáctica en la enseñanza, y eso, bueno, pues tiene sus propias repercusiones. Creo que llama la atención. Yo reconozco el trabajo, la iniciativa, el hecho de que alguien haya tenido esa idea, se me hace muy, muy buena idea, pero creo que se puede todavía reinventar un poco el proyecto para que tenga mayor impacto, y que sus efectos sean mucho más positivos, tanto en la documentación de que se está haciendo a través de los medios digitales, como en el proceso de aprendizaje y valoración, revaloración, revitalización por parte de los nativos. Esa es la parte que a mí más me llama la atención, porque como hablante yo puedo identificar bastante bien que los tonos que ellos generan, que estos dos instructores generan, se apega más
a la acústica y a la fonética de la lengua española. Y los sonidos culturales, nasales de la lengua nativa, pues quedan desfasados. Entonces aquí, cuando yo escucho esto, bueno, pues empiezo a reflexionar y creo que habría que resignificar y también hacer una reingeniería, por un lado, tanto en la recuperación del sonido de la lengua, como sus tonos, pero por otro lado también creo que hacer una sugerencia en el sentido de que se puede hacer una reingeniería, y mi recomendación es justamente tal vez no transmitir los 45 minutos que ellos transmiten, pero el hecho de que me transmitan 15 o 20 minutos y que recuperen una palabra y con sus oraciones, con un sonido por parte de los nativos. Creo que hay esta teoría o esta propuesta teórica práctica que se conoce como documentación lingüística, y que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por ahí publicó un libro hace algunos años. Creo que nos da tanto los elementos teóricos como los elementos prácticos para poder recuperar, registrar la lengua a partir de los nativos, de los hablantes, y eso permitiría justamente, creo que una idea así podría fortalecer mucho el proyecto. Y también para los que escuchan o los que también escuchan y ven este programa, bueno, pues podrían aprender mucho mejor. Y la recomendación, bueno, es creo que recuperar, y todavía el hecho de que haya hablantes nativos, los abuelitos, las abuelitas, que hablan bastante bien el otomí, esto ayudaría mucho. ¿Por qué? Porque si yo soy un oyente y me interesa aprender la clase, la puedo escuchar a voz de los hablantes nativos, pero también ellos nos podrían ayudar mucho a los instructores justamente en la escritura de una palabra, de una oración, de dos oraciones, y eso también sería un gran aporte por parte de ellos que no está presente, y que en este programa lo que predomina es más, pues ya no es un bilingüismo, prácticamente es lo que en la lingüística se le conoce como diglosia. Predomina más la lengua española que la lengua otomí, bueno, de esta lengua que se trata de recuperar, de revitalizar. En ese sentido, creo que yo rescato mucho la iniciativa de que hay una estación de radio que transmite de manera virtual, Radio Candela, pero también reconozco la iniciativa desde un gobierno local, pero también es importante ubicar y creo que como que evaluar un poquito, no es mi papel, pero sí sugerir cómo se puede transmitir mejor el conocimiento de una lengua como la lengua ñato, y de esta manera, bueno, pues se puede revitalizar de la mejor manera, o se puede valorar por parte de los jóvenes, por parte de los nativos del lugar, y creo que eso sería, en mi opinión, bastante interesante. Habría que dar continuidad a este proyecto que hoy inicio aquí y lo estoy compartiendo con ustedes, pero que tiene para, bueno, ya seguramente en otros congresos ya estaría yo hablándoles de este acercamiento que pretendo hacer justamente con estas personas, y de esa manera, bueno, pues seguir en la propuesta para hacer un programa intercultural en la radio de promoción y difusión de la lengua otomí mucho más eficiente, con mucho más calidad para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que los medios virtuales, los medios digitales, ahora que tenemos también múltiples dispositivos, yo recuerdo en mis primeros ejercicios que hice de la lengua, bueno, pues era la grabadora, el cassette. Ahora tenemos, pues,
puedes tener un buen dispositivo con un buen equipo de grabación, desde ahí mismo editar, o en este proceso de transferencia de información, tratar de resguardar la mayor fidelidad de tu audio de los hablantes nativos. Creo, en mi opinión, que podría contribuir esta propuesta o esta iniciativa que puede surgir justamente de estos congresos de radios comunitarias, y también discutir, antes de que se me pase, también discutir justamente este concepto de radio comunitaria, que yo lo pienso hacer en la posteridad, hablar de una radio virtual comunitaria, y creo que habría que discutir más en la posteridad. No lo comento ahora porque es el primer acercamiento, pero creo que el proyecto, en mi opinión, tiene mucho que aportar, y yo reconozco, bueno, esta iniciativa, pero también el hecho de que estemos aquí para compartir nuestras experiencias de distintas partes de México y de otras regiones del mundo, pero creo que ahí hay algo que hacer en este programa intercultural de la enseñanza de una lengua originaria en México, y particularmente en el poniente del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. La siguiente ponencia es presentada por Juan Martínez Rubio con la ponencia La Radio Manteniendo Viva la Lengua Náhuatl de Radio Altepetl y Tlactol, la voz del pueblo. Les recuerdo que cuenta con 10 a 15 minutos para su desarrollo. ¿Se encuentra en la sala? Muy bien, entonces continuamos con el programa, y en esta ocasión le pido a la ponencia presentada por Tatiana Bernaldez y Mejía con la ponencia Literatura Indígena y su posicionamiento en medios de comunicación alternativos y estatales de la Universidad de Salamanca, del Sistema Estatal de Radio en Puebla, y también que lleva una producción titulada El Canto de la Tierra en Puebla, México. Adelante. Gracias. Voy a compartir. Bueno, ¿se logra ver la presentación? Sí se ve. Sí, gracias. Ay, es que, a ver. Ahí está. ¿Sí se logra ver? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, Ana Bernaldez, es un gusto estar presente en este honorable congreso que es imprescindible a mi punto de vista. El tema que voy a tratar y comentarles, compartirles, es literatura indígena y su posicionamiento en medios de comunicación alternativos y estatales. Bueno, este logotipo lo hicimos hace aproximadamente, bueno, en el 2013, del 11 al 13 me parece, y bueno, fue un congreso, un encuentro que se llevó a cabo en el estado de Puebla, y justo me causa mucha curiosidad porque es muy similar a este espacio. Este encuentro lo realizó Gerardo Pérez Muñoz, que es el director y fundador de la publicación Colibri, que es una publicación en literatura y en arte y literatura, en lenguas originarias. Entonces, bueno, él es Gerardo Pérez, yo quiero presentarlo porque él es el iniciador de esta gran publicación que se dio a partir del año 2008. Y bueno, Gerardo Pérez realmente, bueno, es un filósofo, fundador del Partido Comunista Mexicano en Huauchinango, es un gran estudioso de las literaturas en lenguas originarias, de las lenguas, de las culturas en general del estado de Puebla y de México, que mucho recorrido en este tipo de iniciativas desde hace bastantes años. Y bueno, la intención era la formación de un medio de comunicación. Casualmente yo estaba como diseñadora, estudiante, muy joven, haciendo un trabajo social en un periódico. Y bueno, lo que realizamos ahí, bueno, a mí me tocó hacer la publicación, diseñar la publicación Colibri, que se estaba formando en este periódico local en el estado de Puebla.
Bueno, teníamos retos y ventajas desde el primer momento de la fundación de este suplemento cultural. Era la relación estrecha que tenía el fundador con los escritores desde años atrás. Estamos hablando desde que inicia este fenómeno de la literatura en lenguas originarias y que se da muy fuertemente con los maestros en el estado de Oaxaca, que es admirable. Tenemos el ejemplo de varios escritores que surgen y que dan ejemplos justamente en la literatura, y son parteaguas en la literatura de nuestros pueblos mexicanos, indígenas, en lenguas originarias. Macario Matus es uno de ellos, y bueno, también no existían tantos medios de comunicación en lenguas originarias, y mucho menos en cuestiones estatales. Bueno, aquí lo que surgió es que también había mucha empatía con los realizadores, que en este caso estábamos nada más realizándolo Gerardo Pérez y su servidora, y bueno, era otro punto que también teníamos como ventaja, y ventaja lo digo de una manera, aunque se pueda tornar como reto, es la autogestión. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos como ventaja? Porque gracias a la autogestión, desde nuestro punto de vista, tiene mayor durabilidad un medio de comunicación, porque se hace simple y sencillamente por una razón que es una motivación personal, una especie de empatía con respecto a la diversidad. Otras de las ventajas y desventajas, bueno, las desventajas era la discriminación social, académica, en procesos de invisibilización hacia los pueblos originarios. Una desventaja, sí, la manutención, el mantenimiento de un medio de comunicación, la repartición del periódico, que lo teníamos que hacer mano a mano en las comunidades, caminando en diferentes territorios del estado para poder llevar esa publicación, que ahora les voy a comentar cómo surge. Y bueno, la comprensión escasa desde algunos lectores que son agentes externos a la diversidad cultural, cómo no se comprende por qué se está leyendo en una lengua indígena y por qué se tiene que leer en una lengua indígena y difundir con dignidad la lengua. Entonces, bueno, estas eran algunas de las reflexiones. Bueno, El Colibrí se publica por primera vez en el estado de Puebla en el año 2008 como encarte cultural del periódico El Diario El Columnista. Aquí tiene que ver mucho la sensibilidad de los directores que han acogido el espacio de esta... bueno, nos poner espacio dentro de sus medios de comunicación, dentro de su tiraje, para poder insertar el suplemento Colibrí. Este es el acuerdo que se llegaba con los directores, en este caso Mario Alberto Mejía, y bueno, realmente fue muy emocionante para mí, porque yo estaba muy a pesar de ser de un municipio con presencia indígena, estaba descontextualizada de la problemática de las lenguas, de la diversidad lingüística y sobre todo completo desconocimiento de la literatura en lenguas originarias. Cuando empecé a leer estos poemas fue que me empecé a motivar. Nuestro primer número está dedicado a Irma Pineda en el año 2008. Hay un número de mujeres que se dedica a la poesía de mujeres en lenguas originarias. Tenemos el caso de varias poetas que ahora ya son muy nombradas, como Ruperta Bautista, Enriqueta Lunés, entre otras. Bueno, mostramos el arte de los pueblos originarios, por ejemplo, este arte en Yigua o Popoloca del estado de Puebla. Aquí tenemos otro número especial. Y bueno, fue evolucionando a lo largo de los años. Como se puede ver, aquí es en el año 2011, ya teníamos un viaje, ya podíamos lograr, cambiamos de casa editorial y ya podíamos tener unas páginas a color, que como fue creciendo. Y bueno, todo esto fue autogestionado. Esto es lo impresionante de este proyecto, porque ya duró 14 años con publicación ininterrumpida, y realmente, bueno, fuimos presentándolo en congresos estatales de comunicación de los pueblos originarios. En cada congreso que se realizaba estábamos presentes con Colibrí, y esto motivados por el fundador Gerardo Pérez Muñoz, y bueno, todo su ejemplo con respecto a la diversidad cultural en el Foro Latinoamericano de Educación Intercultural, en el primer encuentro Festival Estatal de Artes y Culturas Indígenas, primer encuentro de mujeres indígenas. Y bueno, ahí era donde yo asistía, también durante el Día Internacional de las Lenguas Maternas, en fin. Bueno, en el año 2009 yo decido, esto pasó del año 2008 al 2009, antes de los números que les mostré, yo decidí hacer un viaje pues autogestionado para poder difundir esta publicación. Bueno,
esta y otras publicaciones que tenían que ver con la voz de los pueblos originarios por el continente americano. La manera en que se realizaba la verdad era completamente autogestionada, no financiada por nadie, sino simplemente un compañero con el que asistíamos, Juan Ariza, que él realizaba el periodismo y yo hacía el diseño editorial y bueno, estábamos presentes en los congresos de los pueblos originarios. En cada congreso de los pueblos originarios estábamos presentes, escuchando, también participando dentro de lo que significaba la comunicación con identidad, cómo se estaba construyendo durante ese año y en esos años la comunicación con identidad, los diferentes congresos. Por ejemplo, en Argentina, en el noroeste argentino, estuvimos presentes con comunidades del sur del continente, en donde se formaba a especialistas para que comunicadores que dieran las noticias a partir de la Ley 30 que surgió en esos años en el país argentino, que le da mucha apertura a los medios de comunicación. Y bueno, más adelante lo que hicimos fue pagar una estación de radio donde teníamos la necesidad de transmitir toda esta información que tenía que ver con diversidad lingüística, diversidad cultural y diferentes los contextos que se viven desde las comunidades. Y bueno, aquí el Colibrí seguía, esto fue en el año 2014, seguía publicándose en los medios de comunicación, yo lo seguía diseñando, también escribiendo y Gerardo Pérez dirigiendo. Y bueno, no pararon las conferencias, los recitales que Gerardo siempre tiene la pertinencia de asesorar, de dirigir, y bueno, por mi cuenta comencé a emancipar más en este sentido de la comunicación con identidad, relacionándome con los escritores. Todo esto seguía siendo, bueno, es autogestionado, muy interesante porque lo que se intenta es hacer una promoción, una difusión y divulgación digna de la literatura, de las lenguas indígenas, de las lenguas maternas, por medio de la literatura y el arte. Entonces, bueno, ya teníamos participación de personajes, de escritores y artistas visuales de más países del continente americano, y ahí están algunos de los encuentros en donde tuvimos la oportunidad de participar. En estos encuentros a mí es donde se me forma como, empiezan a formar como comunicadora. Llevo una comunicación desde la radio, y bueno, esto fue impresionante porque aprendí a utilizar en la consola, a tratar de desenvolverme en el micrófono, que esto duró varios años, cuando en el solicita a partir de todas estas promociones en la radio estatal del estado de Puebla, en ese año, y bueno, se me pide un programa donde se hable de literatura indígena. La base siempre fue lo que se publicaba en Colibrí, aunque Gerardo Pérez ya tenía un programa por internet de TV sobre literatura indígena, que fue el primero, se llamó El vuelo del colibrí, y bueno, ahora esta situación pionera de diversidad por medio de la radio estatal es la publicación Colibrí. Entonces seguíamos en los congresos relacionándonos con diferentes comunicadoras y emancipadoras de sus realidades desde las identidades. Ya en este año, en el 2014, ya se estaba hablando de agregar el término afromexicano, que es imprescindible, se decía afrodescendientes. Este es un logotipo que ayudé a generar. En esos momentos tomé las fotografías en un congreso y me parecieron imágenes fundamentales, pues se desarrolló otro logotipo con la misma base, y bueno, nos fueron solicitando las instituciones. ¿Por qué? Porque el trabajo de Colibrí ya llevaba 12 años publicándose de manera ininterrumpida. Ya habíamos iniciado el programa de radio, y lo que sucede es que esta cuestión de la autogestión y bueno, llevarlo por medio de la pasión, sustentarlo, es lo que le dio la permanencia. Y bueno, se fundó el Canto de la Tierra, que esto fue en el año 2017 aproximadamente. Comenzamos con un horario de 11 de la noche a 12 de la mañana, y bueno, bueno, la productora es Gloria Mejía. Seguimos asistiendo a presentaciones, se hacían las entrevistas en contexto, también a los conocidos que eran comunicadores, ya podíamos aportar también a plasmar la literatura. Ya más bien los escritores, ya había algunos programas donde se grababa la voz de los escritores y ellos
leían sus poemas en sus lenguas, entonces nos transmitían esas aportaciones para el programa de radio para que se pudiera escuchar. Está en las plataformas de redes sociales y también en algunas plataformas donde se puede escuchar este programa de literatura en lenguas originarias. Y bueno, en diferentes espacios donde lo hemos presentado. Tuve la fortuna de que me llamaron para representar en el Día de la Mujer Indígena en el estado de Hidalgo, y bueno, esta participación directa con las mujeres. ¿Qué es lo que se logró en 14 años de difusión ininterrumpida, por lo menos de la publicación Colibrí? Fue publicar a más de 200 escritores y artistas visuales en lenguas originarias, publicar en prensa escrita en más de 60 lenguas maternas de México y América, 3 programas de radio y de TV por internet, frecuencia modulada, el vuelo del colibrí, Resistencia Radio, y el canto de la tierra, que es estatal, los otros 2 eran autogestivos, 3 tesis asesoradas sobre diversidad lingüística, prensa escrita y literatura en lenguas originarias en México, Colombia y España, y la primera tesis de maestría entregada en náhuatl y castellano en la Universidad de Salamanca hace algunos meses. Y bueno, todo esto gracias a la motivación, a la intención de que nuestra cultura se difunda de manera digna, a la intención de fomentar la diversidad lingüística, de que los chicos puedan leer en sus lenguas en un fanzine impreso, y bueno, entre otras cuestiones que me parece fundamentales, que pueden lograrse con esta motivación que nos dan personajes como Gerardo Pérez, a los escritores, yo creo que prestarnos sus obras para que puedan ser difundidas desde tantos años. Irma Pineda, Celerina Patricia Sánchez Santiago, que es en lengua tulsar y su poesía, Enriqueta Lunés, Manuel Cabrera, el artista, Esteban Ríos Cruz, Francisco Javier Puga, Briseida Cuevas, una de las representantes más importantes de la cultura maya, de la lengua maya, Carlos Tachizabi. Y bueno, estos son algunos de los números de Colibrí. Hay presentaciones a los pueblos indígenas donde nos han adoptado de una manera, sin ninguna intenciones de nada más que para presentarnos acerca de sus culturas, las realidades acerca de las culturas, también a algunas entidades federativas donde nos han invitado a presentar esta publicación, los canales y los medios de comunicación empáticos con la diversidad cultural, la diversidad lingüística. Aquí tenemos en la radio, esto fue en la radio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, algunos de los personajes que hemos entrevistado que son filósofos y que bueno, por ejemplo, Carlos Macustayat, él es de Bolivia y es un pensador demasiado... Presta un minuto para la ponencia, por favor. Sí, ya voy a terminar. Y bueno, agradecer a Gloria Mejía por la producción de este programa en estos 5 años, que de verdad ha sido, bueno, un soporte muy importante, y bueno, a los compañeros de la Universidad Intercultural que nos prestan sus voces en sus lenguas para que se pueda escuchar en todo Puebla. Y bueno, aquí está también la postproducción, está Gloria Mejía, y bueno, a Gerardo Pérez Muñoz, a los que ayudan en los controles en la cabina. Pues queremos agradecer al Sistema Estatal de Comunicación en Puebla, también, bueno, por este programa El Canto de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana Bernaldez, por esta exposición. Vamos con la siguiente ponencia. Es presentada por Emilia Andrea Tlaxca Juárez, con la ponencia Habla y defiende tus derechos, conociendo la Constitución en lengua náhuatl desde Puebla, México. ¿Se encuentra en la sala? Acá estoy presente. Hola, Emilia, gracias. Bueno, pues adelante. Contamos con 10 a 15 minutos. Ok. Bueno, pues antes que nada, buen día, y agradeciéndole a la gente que se interesó en invitarme a esta ponencia, y buen día a todos y a los integrantes de la página de la Lengua y Cultura. Me presento, soy Emilia Andrea Tlaxca Juárez y estoy representando Radio Tepetitlan Nahuatlatule, que es originario de la Junta Auxiliar de la Resurrección. Mi nombre, como ya lo había dicho, Emilia Andrea Tlaxca Juárez, soy originaria igual de la comunidad del pueblo indígena del Pueblo de la Resurrección. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de la Sierra AC, plantel Puebla. Nuestro tema a desarrollar
es habla y defiende tus derechos conociendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en náhuatl. Bueno, como podemos decir, nuestra Constitución es la norma suprema de nuestro país. En nuestra República Democrática, el gobierno se distribuye en 3 poderes, donde ninguno sobresale ni es el más fuerte, de las cuales se conocen como legislativo, el que hace las leyes, ejecutivo, el que publica y vigila, judicial, el que se encarga de aplicar las leyes cuando existen conflictos. Nuestra Constitución mexicana está formada de 9 títulos. A través de estos 9 títulos se encuentran 136 artículos y artículos transitorios. Desde el artículo 1 de la Constitución mexicana nos habla de los derechos indígenas e igualdad ante la ley. Se ratifica la prohibición de cualquier clase de discriminación que atente contra la dignidad humana. El artículo 2 nos habla específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el apartado A, el legislador reconoce los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su libre determinación y autonomía, que permite expresar dentro del marco legal sus situaciones y aspiraciones. En el apartado B, se impone al Estado la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como la modalidad de la propiedad indígena, el desarrollo de los pueblos indígenas. Todos los ciudadanos, especialmente la comunidad indígena, tenemos un deber cívico de conocer nuestra Constitución para poder exigir nuestros derechos y cumplir con las normas fundamentales de convivencia. Existe un compromiso internacional para reconocer los derechos humanos de las personas y comunidades indígenas, como la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues es una breve reseña de dar a conocer y poder defender nuestros derechos. A continuación les voy a hacer presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos en náhuatl Central Veracruz, que fue emitida en el 2010. A ver, acá está, ahí se ve. Bueno, la aportación como Radio Tepetitla es dar a conocer y difundir nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en náhuatl, para conocer y defender nuestros derechos de los pueblos indígenas. Bueno, pues ya realizando una breve reseña, les voy a hablar en náhuatl, para que entiendan un poquito nuestros pueblos, nuestras comunidades. Como ya lo había dicho, Nesnutuca Emilia Andrea Tlaxca Juárez, nen originaria de Junta Auxiliar La Resurrección. Bueno, pues nuestra Nugniwa, Cademanquismatisque, nuestra Constitución. En este caso, vamos a presentar Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en español, pero ni en Constitución, amo cualquier Constitución. Pídase breve explicación de cada artículo para cuál entenderos que mejor, o ni cuál defenderos que nuestros derechos, para poder que exigir que en Estado, en gobierno, mate respetaron tus derechos, pero ¿qué que exigir que pues solamente conociendo nuestros derechos que están plasmados en dicha Constitución? Por mi parte, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, al contrario, Emilia, muchas gracias por la ponencia. En un momento más iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Vamos a seguir con las ponencias. En esta ocasión invito a Anastasia Hernández Rivera y Alfredo Lozano Ortega con la ponencia La Universidad Internacional de América Latina, el Caribe y Afro-Latinoamericana de Lenguas Originarias de Tlaoli Radio Comunitaria, también de Puebla, México. ¿Se encuentra en la sala? También hago nuevamente el llamado entonces a la ponencia por Juan Martínez Rubio, la radio manteniendo viva la lengua náhuatl de Radio Altepetl Tlactol. ¿Se encuentra en la sala? Muy bien, entonces, bueno, pues entonces, gracias a las y los ponentes. A continuación, entonces, demos lugar a preguntas y comentarios. Por ello, solicito escriban sus preguntas en el chat o levantar la mano para así permitir abrir su micrófono y les pedimos que sean breves para que podamos desahogar todas las ideas y dudas y comentarios. En caso contrario, también pido a la sala de prensa que me apoyen a abrir su micrófono y realizar las preguntas pertinentes.
Si staff me apoya para abrir micrófonos de prensa. A Elena, por favor. Buenos días. Mis preguntas van a ser para la ponente Tatiana Bernaldez. La primera es, ¿cuál es su opinión y su experiencia en este tercer congreso de radio? Hola, ¿puedo contestar? Adelante, Tatiana. Bueno, claro, gracias por la pregunta. Pues yo creo que es pertinente, aunque un poco tardío para ser un país como México, porque aquí tenemos muchas ventajas en cuestiones legales acerca de pues la preservación, están institucionalizadas las lenguas. En el artículo 2 de la Constitución, de nuestra Constitución, desde hace muchos años están consideradas como lenguas nacionales, oficiales. Entonces, pues realmente, digamos, sí, en el contexto en el que se ha estado en las últimas décadas es complicado mantener unas radios comunitarias. Yo me acuerdo que hace muchísimos años íbamos a las radios que están en Altepeji, en diferentes comunidades, y bueno, evidentemente, pues en este sentido creo que va a un ritmo siempre diferente a comparación de países sudamericanos, y que considero sí que debería de haber una mayor como apertura y mayor difusión, así como este tipo de espacios, este tipo de congresos, con respecto específicamente a radios comunitarias, porque, bueno, sabemos que hay congresos de comunicación en general, pero qué tanto una radio comunitaria está aportando desde la identidad, eso es lo importante que hemos escuchado en este congreso, y pues son experiencias que muchas veces se desconocen y que ahora con las redes sociales es importante. Por ejemplo, los congresos a los que había asistido sobre comunicadoras indígenas y afrodescendientes, que le mando un saludo a Guadalupe Martínez, que ella es la organizadora junto con Celerina Patricia Sánchez Santiago, donde a nosotras nos formaron como comunicadoras, siendo de un municipio con presencia indígena, para poder dar un mensaje, para poder hacer uso digno de las redes sociales, uso digno de los medios de comunicación, y enunciar un discurso que nazca realmente desde los pueblos y que dignifique los pueblos, y no que se folclorice. A mí me gusta mucho escuchar este tipo de experiencias, y bueno, estos espacios sirven para eso y para saber que no nada más somos únicos en los mismos lugares, en los mismos territorios o espacios, haciendo ese trabajo de difusión. Creo que los medios de comunicación son lo más importante para que pues son cuestiones muy importantes para que las culturas prevalezcan. Esto creo. Muchas gracias, Tatiana. ¿Hay más preguntas en sala de prensa? Sí, la última pregunta es, ¿cuál es la importancia de difundir el tema del cual nos pudo aportar en este tercer congreso? ¿A quién va dirigida la pregunta? A la misma ponente Tatiana Bernaldez. Perdón, ¿cuál es la qué? ¿Cuál es la importancia de difundir el tema del cual nos pudo impartir en este tercer congreso? Bueno, en este congreso difundí o compartí el tema del programa de radio que es pionero a nivel mundial sobre literatura en lenguas originarias, transmitiéndose a nivel estatal. Esta es la importancia, porque muchas veces se piensa que no se puede tener acceso a medios de comunicación masivos o estatales o pertenecientes a un gobierno donde haya información que dignifica las culturas y que sea de diversidad lingüística. En Puebla, bueno, el ejemplo que quiero enunciar es que en Puebla, a partir de la autonomía, se pudo llegar a transmitirse un programa estatal, y bueno, fíjate, llevamos 5 años, sin importar como el gobierno que esté en turno, se sabe que es una situación importante que se debe difundir y que cada vez va a tener más peso en nuestro país y en el continente, la difusión de la dignidad de los pueblos
pueblos indígenas, de la diversidad lingüística, de la diversidad cultural y bueno, la relación en que tenemos que contextualizarnos, las personas que no necesariamente están relacionadas con los pueblos, desde una lengua se puede sensibilizar, desde una poesía, desde la música se sensibiliza a la gente para poder reconocer sus propias raíces. Yo creo que esto es de lo importante del tema, la participación es con respecto a difundir cómo nace el programa El Canto de la Tierra, quiénes son los integrantes y las semillas para que esto se lograra. Y bueno, otro tema sería platicar cómo sobrevivimos y cómo hicimos la manutención de todos estos medios antes de que ya se lograra posicionar a nivel estatal y con una difusión mucho más amplia. Entonces, esto yo creo que es lo importante. Gracias, muy bien. La siguiente pregunta es para Emilia Andrea en relación a en qué momento y cuándo fue esa importancia que tiene personalmente para dar a conocer derechos de la Constitución en lengua náhuatl. Sí, fue en junio del 2006, el Honorable Congreso de la Unión declaró en el 2010 año del bicentenario de inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Fue en esta época, bueno, en el 2010 que se conmemoró y se tuvo el primer, me refiero al primer tiraje de la Constitución Política. De hecho, esta es la de Veracruz, como ya conocemos, que fue a través de del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Como ya sabemos que la lengua náhuatl es variada, entonces, pues yo pienso que nuestros legisladores tomaron importancia desde ese año 2010 para dar a conocer nuestros derechos a través de la lengua indígena. También yo pienso que los legisladores tuvieron esa inquietud porque, como todos sabemos, en los diversos reclusorios existen compañeros nuestros de nuestra comunidad indígena que no se pueden dar a interpretar de todo lo que ellos han pasado por las diferentes etapas del Poder Judicial y no lo saben interpretar. Creo que es una gran ventaja, a pesar de que tenemos intérpretes en las fiscalías, pero sí es necesario que todos conozcamos nuestros derechos y también obligaciones en lengua náhuatl. Como lo acabo de decir, en el artículo primero dice que todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, que no por ser indígenas no pues, nos pueden pasar por alto. Eso es todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Francisco Marcos Martínez en relación a su ponencia que dio un contexto de éxito y de cómo se desarrolló desde el Estado de México. Pero la pregunta es, ¿cómo transmitir entonces cultura de los pueblos originarios desde otro lugar? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algún tipo de manual que se pueda obtener de información para que se pueda hacer esta transmisión o bien nueva producción radiofónica? Sí, yo por ahí me encontré un manual y el título es Tijutsimañá, yo escribo mi lengua, y en este manual justamente te presenta una metodología justamente para enseñar. Lo interesante aquí es, bueno, pues en este primer acercamiento, en mi opinión, es un trabajo exploratorio en donde creo que habría que capitalizar mucho los trabajos ya elaborados y de esa manera para que se pueda fortalecer este proyecto desde una radio comunitaria y también creo que un diálogo con los que ya están en campo, en este caso sería los dos instructores, creo que un diálogo, pero así con cierta humildad, sin egos y sin apegos, para que podamos recuperar justamente tanto los trabajos ya que se han realizado y que puede efectivamente responder a esta pregunta, como
también para la realidad particular que ellos están viviendo y que yo lo decía de algunas áreas de mejora que ellos tienen justamente en la variación de la fonética, de los sonidos, los tonos. Y creo que habrá y la propuesta que hago también es de la recuperación. La ventaja que hay todavía en este tiempo es de que todavía hay hablantes nativos. Esto en la documentación lingüística se valora mucho en el sentido de que tú puedes ir con los hablantes nativos y te pueden explicar, bueno, lo que se le llama la comunidad de habla, algunos de los temas, tal vez la fiesta de la comunidad, alguna receta. Hace algunos años me tocó, hice un documental justamente del Tsindeta, que es una bebida tradicional, también conocida en español como sende, y toda la entrevista y la explicación del proceso de elaboración de la bebida está en la lengua otomí. Y entrevistamos a una hablante nativa que lo va explicando todo el proceso. Entonces la recuperación tanto del audio, bueno, del sonido de la lengua, se trató de ser lo más fiel posible. Creo que una imitación, no igual, pero con cierta didáctica para la enseñanza de la lengua, podría convertirse en una alternativa. Habría que ver el escenario, el trabajo de campo, que también, bueno, creo que en el próximo congreso habría que dar continuidad y recuperar esta primera etapa para también, en mi papel de académico, de investigador, ya estando en un trabajo, hacer trabajo de campo y vivir esta interacción cara a cara, y bueno, pues también sugerir y ver justamente cuáles son los posibles derroteros que pueden caminar los representantes de este programa intercultural. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigido para los tres ponentes. ¿Cuál es el mayor reto al que se han enfrentado al desarrollar su proyecto? Iniciamos con Emilia Andrea. Espérate, otra vez. ¿Ya? Hola. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado al desarrollar su proyecto? Bueno, pues mi mayor reto es que mi comunidad conozca la constitución política para que pueda defender sus derechos. Aquí ha habido algunos problemas, por ejemplo, de las tierras. Se han hecho marchas por las tierras, pero por lo mismo, como no se saben sabedores de lo que nos corresponde como mexicanos, qué tipo de tierras nos corresponden a nosotros, los ejidales, cómo se manejan, los de propiedad, pues nuestra comunidad está un poco desorientada y desorganizada, de cómo dar a conocer a nuestro gobierno o cómo decirle a nuestro gobierno que nos respete determinadas propiedades. Ese es mi mayor reto, que quisiera que la gente de mi comunidad se acercara a la constitución política para poder defender sus derechos a través de la radio. De hecho, en la radio ya hemos estado realizando alguna mesa de trabajo, como es lo de dar asesorías de manera administrativa en lengua náhuatl. Entonces, mi mayor reto es que la gente siga preparándose en lengua náhuatl. No hay por qué no prepararse, y la ley pues no nos exime de algún delito que nosotros lleguemos a cometer por ser indígenas. Todos tenemos las obligaciones y el derecho de convivir con la sociedad con respeto, y pues qué mejor que conocer nuestros derechos. Muchas gracias, Emilia Andrea Talaxca. Continuamos con la misma pregunta. ¿Cuál es el mayor reto al que se han enfrentado al desarrollar su proyecto? Continuamos con Francisco Marcos Martínez. Bien, el reto que yo tengo, justamente yo fui formado con, bueno, pues con los cánones de la etnografía tradicional. Entonces, el hecho de estar explorando un estudio desde una etnografía virtual, bueno, pues para mí es novedoso. Entonces digo, ¿cómo construyo los indicadores?
para poder describir, o qué voy a describir de este programa que se transmite en el Facebook y bueno, y tiene un propósito cultural. Entonces, bueno, pues ahí es la primera etapa. Entonces, en esta primera etapa que yo la hago de manera virtual, bueno, pues ahí empecé a ver los programas, a ver los indicadores, cuáles son las temáticas que aborda, que estuve documentando, el número de reproducción, los que se comparten, qué tipo de comentarios tienen, escuchando los programas y tratando de escuchar la lengua nativa y cómo la pronuncian los instructores. Y bueno, también los comentarios. Creo que esa fue como que para mí fue un reto, pero también ahora en la próxima etapa hacer trabajo de campo ya de manera tradicional, como fui formado, creo que complementaría bastante bien este trabajo y seguramente ya en algún otro congreso lo estaríamos comentando. Muchas gracias. Por supuesto, esperamos que tengamos esa oportunidad. Y continuamos con Tatiana Bernaldez, también escuchar su respuesta en relación a cuál es el mayor reto al que te has enfrentado al desarrollar tu proyecto. Claro, pues realmente creo que muchos han sido retos, son muchos, porque como mencioné, yo empecé muy joven, ya llevo 14 años haciendo este proyecto, o a que se haya materializado como un programa de radio, pero tenemos la publicación Colibrí entre las otras publicaciones y programas de radio. Pues el reto de los más grandes fue que yo me fui a viajar sola por el continente como autogestionada, literal, pues pidiendo entón, mochilera, como se le llama, y yendo a las comunidades, viviendo en donde se hablaban otras lenguas. Yo me volví bilingüe pasiva de la lengua quichua en Ecuador, por la necesidad de comunicación en el contexto. Luego regresando, otro de los retos también es la discriminación por los mismos compañeros que son de pueblos indígenas, como pues la discriminación hacia una persona como yo que soy mestiza, a pesar de que soy de Huauchinango, que es un municipio con presencia indígena, pues realmente no se comprendía muy bien mi necesidad de difundir acerca de las riquezas culturales que representan. También, bueno, obviamente viajando tan joven hay muchas dificultades en los viajes, sin financiamiento, y eso es muy complicado. Entonces, yo creo que todos han sido retos. Los mencioné al principio, ventajas y desventajas. Una de las desventajas es la discriminación, evidentemente, y la manutención de un medio de comunicación autogestionado es lo más difícil, porque muchas veces te estás cayendo y dices, ya no quiero seguir haciendo este proyecto, pero o tus compañeros o tu compañero te dice, vamos a seguir adelante, y es un apoyo mutuo. Entonces, digamos que no los veo tanto como dificultades, sino estos retos, pero que están acompañados de algo positivo. Entonces, bueno, eso, la disciplina y la motivación considero que es importantísimo para cualquier tipo de proyectos que se desarrollen. Muchas gracias por las respuestas. Y bueno, ya no hay más preguntas en relación a las ponencias, por lo tanto, no me queda más que agradecer a todos los que asistieron a esta mesa. Y bueno, pues muchísimas gracias también a las y los ponentes de esta mesa. Les informo que sus constancias serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana por correo electrónico o bien a través de su WhatsApp del número que nos proporcionaron. Y en caso de que no reciban su constancia, por favor, hay que solicitarla al siguiente correo electrónico: radioscomunitarias2022@gmail.com. Muchísimas gracias. Es así como llegamos a esta parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Les invito a que consulten el programa de actividades para seguir participando. Hay todavía muchas mesas. Finaliza esto hasta el sábado 26. Todavía faltan muchos ponentes, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias y excelente día. Gracias, hasta luego. Buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.